Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Café y Chisme. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes habían pedido: las relaciones de pareja en la Ciudad de México y todos esos mitos y dudas que existen alrededor de casarse, vivir en unión libre, el concubinato y los derechos que tienen las parejas, incluidas las del mismo sexo. Y es que, aunque el amor es cosa del corazón, también tiene un lado legal que puede protegernos o meternos en problemas si no lo conocemos. En una ciudad tan grande y diversa como lo es la Ciudad de México, las parejas forman familia de muchas maneras, y no todas las personas saben qué derechos tienen o cómo aprovecharlos. Es por eso que el día de hoy tenemos a dos invitadas especiales quienes son expertas en los temas que abordaremos el día de hoy. Nos van a ayudar a aclarar todas esas dudas que ustedes nos han mandado, como qué diferencia hay entre casarse y vivir en unión libre, las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que las heterosexuales, cómo funciona la adopción, qué pasa con los bienes, qué derechos te da tu relación y cuáles no, entre muchos otros. Así que pónganse cómodos porque esta conversación puede cambiar la forma en que entiendes tu relación y sobre todo cómo protegerte con la ley en México. Pero antes de entrar a las preguntas, vamos a presentar a nuestras invitadas expertas. Por un lado tenemos a Victoria Álvarez. Victoria es abogada especialista en Derecho Familiar y Derechos Humanos, con más de 10 años de experiencia asesorando a parejas y familias en temas como matrimonio, concubinato, adopción, patria potestad y violencia familiar. Ha trabajado tanto en el sector público como en despachos privados y actualmente es socia fundadora del despacho Álvarez y Asociados, donde se dedica a acompañar a las personas en procesos legales sensibles, siempre con un enfoque humano, perspectiva de género y claridad jurídica. Su trabajo se ha destacado por acercar el derecho a las personas de forma sencilla y muy práctica. Por otro lado tenemos a Michelle, que es asociada del despacho. Ella es abogada, asociada del despacho Álvarez y Asociados, especialista en el derecho civil y procedimientos familiares. Su labor incluye el litigio, el acompañamiento en procesos de divorcio, acuerdos de convivencia, capitulaciones matrimoniales y protección de derechos en el ámbito familiar. Se caracteriza por su capacidad para explicar temas complejos de forma clara y accesible, y por su compromiso con la defensa de las familias diversas y los derechos de las mujeres, de niñas y de niños. Entonces, una vez dada la presentación, vamos a comenzar con las preguntas. La primera que nos mandan es: ¿cuál es la diferencia entre casarse y vivir en unión libre? Casarse implica realizar un acto formal ante la autoridad, como es el registro civil. Desde ese momento, la ley reconoce plenamente la relación y otorga derechos y obligaciones, tales como la herencia automática, la seguridad social, derechos sobre bienes, obligación alimentaria, beneficios fiscales, entre otros. En cambio, vivir en unión libre, cuando una persona vive junta sin casarse, realmente no genera derechos automáticos como lo hace el casarse, y depende del tiempo de convivencia y de si se cumplen ciertos requisitos legales del lugar donde viven. Para este caso se necesita demostrar que existe la relación para acceder a derechos similares al matrimonio. Pero entonces, ¿el concubinato es lo mismo que la unión libre? El concubinato y la unión libre no son lo mismo, pero sí son parecidos. La unión libre es el término general para referirse a una pareja que vive junta sin casarse, mientras el concubinato se trata de una figura que está legalmente reconocida en nuestra legislación. En nuestro Código Civil Federal podemos observar que el concubinato se reconoce legalmente, en donde se menciona que se trata de una unión de dos personas que durante más de 2 años hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio entre sí, siempre que no tengan impedimentos legales para contraerlo. Asimismo, los concubinos durante su unión tienen derechos y obligaciones en forma recíproca alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás reconocidos por este código o por otras leyes. En diversos estados no es necesario que transcurran los 2 años para que se generen dichos derechos y obligaciones cuando se tenga un hijo en común. El código también establece que los derechos y obligaciones derivadas del concubinato solo podrán reclamarse judicialmente cuando se hayan cumplido los plazos o las condiciones a que se refieren los artículos. Entonces, en síntesis, el concubinato también genera derechos y obligaciones como es el matrimonio. Aquí lo complicado es que realmente se tiene que comprobar. Tienen que haber vivido una vida marital o haber tenido pues un hijo en común para que así pues estos derechos y obligaciones sean reconocidos. Muy bien.
¿Y las personas del mismo sexo tienen los mismos derechos si se casan que las que son heterosexuales? Sí, en México actualmente las personas del mismo sexo que se casan tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Esto significa que al contraer matrimonio, ya sea civil entre dos hombres o mujeres, o una pareja heterosexual, la ley reconoce exactamente las mismas garantías, como por ejemplo el derecho a la seguridad social, a la herencia, a una pensión por viudez, derechos migratorios y derechos sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. Asimismo, también tienen la posibilidad de adoptar, esto obviamente dependiendo del estado. Esto se debe a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido que negar el matrimonio a parejas del mismo sexo es discriminatorio y contrario al principio constitucional de igualdad. Ahora, en la mayoría de los códigos en México, anteriormente se establecía que el matrimonio se trataba de una unión legítima entre un hombre y una mujer. Ahora, gracias a los criterios de la Suprema Corte, se trata de la unión legítima de dos personas. Por tanto, sí tienen los mismos derechos porque la ley ya no distingue entre matrimonio homosexual y heterosexual. Qué interesante. Pero entonces, ¿puedo establecer reglas para mi matrimonio o concubinato como las artistas de Hollywood? ¿Como prenups? Sí se pueden establecer reglas. En México existen las capitulaciones matrimoniales, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 179 del Código Civil Federal. Estos son acuerdos que la pareja firma antes o durante el matrimonio y sirven para establecer reglas sobre qué bienes serán de cada quien, cómo se administrarán los bienes del matrimonio, qué aportará cada persona al matrimonio, cómo es que se dividirán las cosas en caso de que se separen y pues básicamente todos los acuerdos económicos personales. Esto quiere decir que sí puedes hacerlo siempre y cuando no sean acuerdos que afecten derechos fundamentales. Pero entonces, ¿el dinero y los bienes que tenga previos a casarme serán de mi pareja si lo hago? Realmente el casarte no significa que automáticamente tus cosas pasen a ser de tu pareja. También hay que comprender que existen dos tipos de matrimonio en el cual te puedes casar dependiendo del acuerdo de cada persona. El primero pues es la separación de bienes. Esto significa que todo lo que tenías antes de casarte sigue siendo solo tuyo y lo que compres después también es tuyo. Y el segundo tipo es la sociedad conyugal o bienes mancomunados. Por regla general, los bienes previos al matrimonio siguen siendo de cada persona a menos que tú decidas incluirlos en la sociedad y solo entran a la sociedad los bienes que ustedes decidan. Entonces, para explicarlo más fácil, en separación de bienes, si me caso y yo compro una casa, esa casa pues es mía porque va a quedar a mi nombre. Y si me casé por sociedad conyugal, esa casa que se adquiere posterior al matrimonio pasa a ser también el 50% a mi pareja. Pero realmente los bienes que tienes antes del matrimonio no pasan automáticamente a la otra persona al casarte, a menos que tú lo decidas. Ok. ¿Y si tengo hijos, qué obligaciones tengo con ellos? La ley establece obligaciones para ambos padres, estén casados o no. Estas obligaciones son tales como el dar alimentos. Pero el dar alimentos no solamente significa proveer comida a los niños, sino pues esto incluye pues además de comida pues la educación, la salud, una vivienda digna, ropa, actividades extracurriculares, etc. Ahora sí que darles una buena calidad de vida. Brindar cuidados y atención, asegurar una educación pues integral y garantizar su bienestar. Básicamente, pues los alimentos no solamente se refieren a comida o a dinero, sino pues a incluir todo lo necesario para vivir dignamente. Además, estas obligaciones no se pueden renunciar ni por contrato ni por acuerdo, son obligaciones permanentes. Y ya una vez casándome, ¿cómo puedo divorciarme si lo necesito? La legislación establece el divorcio incausado, administrativo o por mutuo consentimiento. Es incausado cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita sin necesidad de señalar la razón que lo motiva, y por mutuo consentimiento es cuando se solicita de común acuerdo en forma judicial o administrativa. Por otro lado, el divorcio administrativo solo puede hacerse ante el registro civil. Es rápido y solo procede si llevan más de un año de casados,
no tienen hijos menores de edad, ambos están de acuerdo y no tienen bienes en común o ya están divididos. ¿Y si quiero divorciarme, puedo hacerlo aunque mi pareja no quiera divorciarse? Sí, desde 2008 en Ciudad de México y en muchos estados del país, incluidos Nuevo León, existe el divorcio incausado. Tu pareja no puede impedir el divorcio, lo único que se discute es la custodia, la pensión alimenticia, el régimen de visitas y la división de bienes. Pero el divorcio se otorga sí o sí, porque nadie está obligado a permanecer casado con otra persona. Ok. Y una vez divorciándome, en caso de tener hijos, ¿quién se queda con los hijos o cómo funciona? Desde el punto de vista legal, cuando hay un divorcio y existen hijos menores de edad, la patria potestad no se pierde automáticamente para ninguno de los padres, salvo que haya una causa grave. El Código Civil Federal, en sus artículos 411 a 414, mencionan que la patria potestad la ejercen ambos padres y que incluyen tanto al menor como a sus bienes. Ahora bien, la guardia y la custodia como el régimen de convivencia se pueden pactar mediante un convenio en donde ambos padres se encuentren de acuerdo con lo estipulado, pero en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, el juez de lo familiar lo decidirá tomando en cuenta el interés superior del menor. La patria potestad puede ser suspendida o incluso perderse judicialmente, solamente si existen conductas muy graves por parte de alguno de los padres, como lo es la violencia familiar. ¿Y estando soltera, puedo adoptar a un hijo? Sí, legalmente puedes adoptar aunque estés soltera. El Código Civil Federal, en su artículo 390, menciona que una persona que se encuentre libre de matrimonio puede adoptar siempre que cumpla con los requisitos correspondientes, como lo son los siguientes: tener al menos 25 años de edad, tener al menos 15 años de diferencia con el menor que se va a adoptar y probar que se tienen los medios para mantener y educar al menor. Ok. ¿Y puedo ponerle los apellidos que yo quiera? ¿O hay alguna regla? Si te refieres a inventar los apellidos arbitrariamente, legalmente no es posible, ya que los apellidos deben corresponder a los apellidos de los padres. Ahora que, si te refieres al orden de los apellidos, dentro del artículo 58 del Código Civil Federal, establece que al levantar acta de nacimiento debe anotarse el nombre y apellidos que le correspondan. Además, señalar que cuando proceda el juez del registro civil, pondrá el primer apellido de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca, lo que significa que por regla general era que el primer apellido fuera del padre cuando ambos estén involucrados en la filiación. Sin embargo, hay reformas recientes donde la Cámara de Diputados aprobó una modificación para que los padres puedan acordar libremente el orden de los apellidos, por lo que legalmente se pueden poner los apellidos en el orden que los padres acuerden. Y cambiando drásticamente de tema, aunque no es menos importante, ¿cómo sé si vivo violencia de género con mi pareja? Desde una perspectiva jurídica, primero debes saber que la violencia familiar está tipificada como delito tanto en el Código Civil Federal como en el Código Penal de la Ciudad de México. Dentro del Código Civil se define como violencia familiar. De acuerdo con el artículo 323, este es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, patrimonial, económica o sexual a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, independientemente de que pueda producir o no lesiones, así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que, de conformidad con lo dispuesto en este código, tiene la obligación de cubrirlas. Y dentro del artículo 323 se prohíbe el ejercicio de esta conducta, por lo que si tu pareja realiza acciones de control, agresión, amenazas,
menosprecio, manipulación emocional, agresión física o económica, estas conductas pueden ser consideradas violencia familiar y de género conforme el Código Civil. Ahora bien, en el ámbito penal se establece que la violencia familiar es cualquier acción u omisión que ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra derechos reproductivos. Entonces, si tu pareja te insulta regularmente, te humilla, controla tu economía, te impide acceder a tus propios recursos, te golpea, amenaza o te manipula para que no salgas o hagas lo que quieras, estás frente a conductas que pueden constituir violencia familiar y de género y legalmente son reconocidas como delitos. Y en caso de sí vivir violencia, ¿qué es lo que yo puedo hacer para protegerme? Existen varias herramientas para protegerte. Primero, basándonos en el Código Civil Federal, dado que la violencia familiar está tipificada, puedes acudir a un juzgado familiar para que se impongan las medidas necesarias de protección y pedir que se limite la patria potestad a quien te agrede conforme al artículo 444 bis. Claro, si esa persona es quien tiene la patria potestad. Ahora, según la vía penal, una vez denunciado en el Ministerio Público, se deben decretar las medidas precautorias o de protección necesarias para salvaguardar tu integridad física y psicológica durante la investigación y hasta que se resuelva el caso, como lo son las órdenes de restricción para que el agresor no se acerque a ti o a tu domicilio. Por otro lado, puedes recurrir a instancias de apoyo institucional, presentar la denuncia en la Fiscalía Local, pedir que se ejecute la orden de protección, acudir a centros de justicia para las mujeres o al DIF para recibir orientación legal, psicológica y social. Bueno, después de esta conversación tan completa, creo que todas y todos podemos coincidir en algo. El amor puede ser muy complicado, pero la ley no tiene por qué serlo, especialmente cuando entendemos cómo funciona y qué herramientas tenemos para protegernos. Hoy, gracias a nuestras invitadas, Victoria y Michelle, quedó clarísimo que muchos de los temas que damos por sentado, como vivir en unión libre, casarnos, adoptar, compartir bienes o incluso decidir el orden de los apellidos de nuestros hijos, tienen un trasfondo legal muy importante. Y conocerlo puede marcar una gran diferencia en nuestra vida diaria. A veces pensamos que los temas legales solo importan cuando tenemos algún problema, pero la realidad, como la escuchamos el día de hoy, es que son parte de nuestra tranquilidad, de nuestra estabilidad emocional y hasta de nuestra seguridad. Entonces, saber qué derechos tenemos en pareja, qué obligaciones existe cuando somos madres o padres, cómo funciona un divorcio o qué es lo que podemos hacer si vivimos violencia, no solo es información técnica, sino que es una herramienta para poder tomar decisiones informadas y poder protegernos a nosotros mismos y a las personas a las que amamos. Vivimos en una ciudad y en un país donde los modelos de familia son cada vez más diversos, más libres y más auténticos. Pero con esta diversidad también viene la responsabilidad de informarnos, de preguntar y de no quedarnos con mitos o ideas viejas que ya no aplican en la realidad. Como dijo Victoria, muchas veces creemos que casarnos significa perder nuestros bienes, o que la unión libre es lo mismo que el concubinato, o que la pareja del mismo sexo no tiene los mismos derechos. Y no, la verdad es que la ley ha cambiado y sigue cambiando y es importante mantenernos actualizados. Además, Michelle nos recordó algo fundamental, que es que nadie debería quedarse con dudas sobre su situación legal y mucho menos sentir miedo o vergüenza de pedir ayuda. Existen instituciones, leyes, mecanismos y profesionistas preparados justamente para acompañarnos cuando pasamos por momentos difíciles, ya sea un divorcio, un conflicto familiar o una situación de violencia. Nadie está solo ni sola en estos procesos y buscar apoyo siempre es un acto de valentía. Así que si algo te movió en este episodio, si descubriste que quizá no conocías tus derechos o si te quedó una inquietud sobre tu situación familiar,
Recuerda que siempre es válido acercarte a expertos como nuestras invitadas, o incluso a instituciones públicas que están ahí para apoyarte. Hacerlo no solamente te informa, sino que te da paz mental. Queremos agradecer profundamente a Victoria y a su asociada Michelle por compartirnos su tiempo, su claridad y su conocimiento. De verdad es muy importante tener voces especializadas que hablen de estos temas de forma directa, accesible y sin tantos tecnicismos para poder tener un mejor entendimiento. Y por supuesto, gracias a ustedes, quienes escuchan este podcast, quienes mandan preguntas, quienes comparten sus historias y quienes hacen de este espacio un lugar seguro para poder aprender, reflexionar y reírnos un ratito mientras desmenuzamos la vida adulta, que a veces no es tan sencilla como la imaginábamos. Si te gustó este episodio, compártelo, recomiéndalo y no olvides seguirnos en nuestras redes para que no te pierdas los próximos temas. Yo soy Cecilia Núñez y este fue un episodio más de Café y Chisme, donde siempre aprendemos algo nuevo mientras nos acompañamos con un buen café, o lo que tú estés tomando mientras nos escuchas. Cuídense mucho, infórmense, cuestionen y recuerden que nadie merece vivir violencia y todos merecemos relaciones sanas y con derechos claros. Nos vemos el próximo episodio.